vídeo de Profe de Mates. Yo soy Azahara y en este vídeo vamos a continuar con las operaciones con números enteros. Antes de empezar, vamos a recordar que los números enteros se representaban por la letra mayúscula Z y eran aquellos con los que empezábamos a contar de pequeñitos, el 1, el 2, 3, 4, tanto en positivo como en negativo. Este conjunto forma los números enteros que son con los que vamos a trabajar en este vídeo. Recordar que en vídeos anteriores realizábamos la suma y resta con números enteros. Por lo tanto, en este vídeo vamos a trabajar la multiplicación, que se representa por este símbolo, la típica cruz, o también lo podemos ver con un punto. Y la división, que se suele representar con este símbolo, o bien simplemente la rayita inclinada. Ambos símbolos se utilizan. Pues vamos a ello. Lo más importante que debemos tener en cuenta cuando realicemos operaciones con números enteros de multiplicación y división es la regla de los signos. Vamos a ver las reglas de los signos para la multiplicación. Y es que si estamos multiplicando dos números positivos, lo que haremos será operarlos, realizar la multiplicación y mantener el signo positivo. En el caso de que multipliquemos un número positivo con un número negativo, vamos a multiplicar esos números y su resultado será negativo. De la misma forma, cuando multiplicamos un número negativo y un número positivo, lo multiplicaremos y su resultado será negativo. Y en el caso de que queramos multiplicar dos números negativos, realizaremos la operación, la multiplicación, y en este caso será el resultado positivo. Estas son las reglas de los signos en el caso de que estemos multiplicando dos números enteros. ¿Pero qué sucede cuando queramos dividir dos números enteros? Pues fantásticamente y por suerte no nos tenemos que aprender más reglas, sino que se mantienen, van a ser las mismas reglas de los signos, tanto para la multiplicación como para la división. Cuando estemos dividiendo dos números positivos, su resultado será positivo. Cuando dividimos un número positivo entre un número negativo, su resultado será negativo. Si dividimos un número negativo entre uno positivo, su resultado volverá a ser negativo. Y en el caso de que estemos dividiendo dos números negativos, su resultado será positivo. Y ahora la cuestión es, ¿nos tenemos que aprender todas las reglas de los signos? Pues sí, la respuesta es sí, pero te voy a dar un esquema que te puede servir para recordar estas reglas de los signos. El esquema va a consistir en lo siguiente, en que si nos fijamos atentamente podemos ver que cuando estamos multiplicando o dividiendo dos números enteros que tienen el mismo signo, es decir, que sean positivos, el resultado es positivo. Y pasa lo mismo si estamos multiplicando o dividiendo dos números enteros cuyos signos son negativos. Es decir, si tienen el mismo signo, su resultado va a ser positivo. Aquí tenemos los resultados positivos. Sin embargo, cuando multiplicamos o dividimos números con signos distintos, el resultado va a ser negativo. Bueno, pues este lío que os he hecho aquí en un momento lo vamos a poner perfectamente a continuación. Como conclusión, cuando queramos multiplicar o dividir dos números enteros que tengan, ¿qué vamos a tener en cuenta ahora? Pues el signo. Es decir, si tienen el mismo signo, lo que vamos a hacer es operarlos, realizar la operación pertinente que nos muestre la multiplicación o la división y vamos a mantener el resultado positivo. Por ejemplo, si queremos multiplicar 5 por 3, típica multiplicación, que no creo que aquí haya problema para nadie, su resultado va a ser 15. Y lo que estamos viendo es que ambos números tienen signos positivos, por lo tanto el resultado también. Veamos otro ejemplo. En el caso de que queramos dividir menos 9 entre menos 3, este es el típico que a lo mejor nos puede liar un poquillo. Pues se acabaron los líos. Observamos que el menos 9 y el menos 3 tienen el mismo signo. Como tienen el mismo signo, su resultado va a ser positivo. Y ahora ya realizamos la división de la forma que conocemos. 9 entre 3 sería 3. Por lo tanto, el resultado final sería más 3.
¿Qué pasa cuando queremos operar números que tengan distintos signos? Pues realizamos la operación que nos indique, la multiplicación o la división, y su resultado va a ser negativo. Veamos un ejemplo. En el caso de querer multiplicar menos 2 por más 4, nos fijamos. El menos 2 negativo, el 4 positivo, signos distintos, el resultado va a ser negativo. Y luego realizamos la multiplicación, como sabemos, 2 por 4, 8. Otro ejemplo puede ser dividir 15 entre menos 5. Observamos los signos. El 15 es positivo, el menos 5 es negativo. Por lo tanto, como tienen signos distintos, su resultado va a ser negativo. Y realizamos la división de la forma que conocemos. 15 entre 5, pues sería 3. Y ahora ha quedado bastante más claro. Lo que voy a tener en cuenta va a ser si tienen el mismo signo, positivo, distinto signo, negativo. Pues bien, pasemos a ponerlo en práctica sin olvidarnos de que no podemos tener dos operaciones seguidas. En el caso de que esto suceda, utilizaremos paréntesis, introduciremos el número con su signo entre paréntesis para que las operaciones no se encuentren unidas. ¿De acuerdo? Mucho cuidado con esto, es súper importante para realizar bien las operaciones. Y ahora sí que sí, teniendo este dato en cuenta, pasemos a realizar los siguientes ejercicios. Para estos ejercicios podemos tener en mente o bien el esquema que vimos de los signos, de las reglas de los signos, o la última idea que vimos, de simplemente tener en cuenta mismo signo positivo, distinto signo negativo. Por si alguien todavía lo tiene ahí un poco en el aire, os lo recuerdo por aquí. En el caso de que estemos multiplicando, esta es la regla de los signos, bien, que por suerte es exactamente la misma para la división, ¿de acuerdo? Pero yo en estas actividades voy a tener en cuenta el esquemita último que hemos visto, que simplemente es tener en cuenta si es el mismo signo o distinto signo. El que prefiera hacerlo con la regla que tenemos aquí, sin ningún problema, el resultado va a ser exactamente el mismo. ¿De acuerdo? Pues vamos a ponerlo en práctica. Vamos a empezar a hacer los ejercicios, a ver qué tal se nos da. Empezamos con el apartado A. Lo que voy a observar es si los números tienen el mismo o distinto signo. En este caso, el 4 es positivo y el menos 6 negativo. Distinto signo, por lo tanto, el resultado va a ser negativo. Y ahora hago la multiplicación. 4 por 6, 24. Fácil. Vamos a pasar al siguiente. Misma mecánica. Observo los números. Menos 30 y 3 tienen distinto signo. Por lo tanto, el resultado va a ser negativo. Y ahora realizo la división. 30 entre 3, 10. A continuación, en el apartado C, hemos incluido un plus de dificultad. Pero bueno, nada más allá de esta breve explicación que voy a dar para que nos quede a todos claro y no vais a tener ningún tipo de problema. ¿Qué diferencia hay del apartado C a los apartados anteriores? Pues que tenemos dos operaciones en lugar de una. Pero no hay problema, porque lo que vamos a hacer es operar de izquierda a derecha, es decir, en el orden en el que escribimos, como estamos acostumbrados, como nos sale de forma natural. No empecéis por donde queráis, por favor, siempre de izquierda a derecha, ¿vale? Por lo tanto, la primera operación que me encuentro es la multiplicación y vamos a operar el menos 4 por menos 8, mismo signo, menos y menos, por lo tanto el resultado va a ser positivo. Y ahora los multiplico. 4 por 8, 32. Y ahora vamos a bajar la división que nos ha quedado pendiente arriba. Y continuamos con el mismo procedimiento. Observo que los números tienen el mismo signo, positivo y positivo. Por lo tanto, el resultado va a ser positivo. Y dividimos 32 entre 2, que sería 16. Y aquí tenemos el resultado final de toda la operación. 16. Una nota ahí a tener en cuenta, y es que cuando vayamos a escribir números positivos en primera posición, no es necesario poner el signo, si es la primera posición, como en este caso, sería correcto escribir 16, igual de correcto que escribir más 16, ¿vale? Si le encontramos números en primera posición positivos, no es necesario escribir el signo más, la operación más. Si estuviese en otra posición, ahí sí, ¿de acuerdo?
Bien, pasemos al apartado D, vamos a seguir con esta mecánica. Vemos que en el apartado D tienen signos distintos, por lo tanto el resultado va a ser negativo. Y ahora realizamos la división como estamos acostumbrados. 24 entre 6 nos queda un total de 4. Pasamos al apartado E. Observamos que ambos números tienen signos negativos, como tienen el mismo signo, su resultado va a ser positivo. Y realizamos la multiplicación. 7 por 5, 35. Y llegamos al apartado F, que vuelve a ser del tipo del apartado C, es decir, un plus más de dificultad, pero yo creo que ya sabremos cómo empezarlo, ¿verdad? De izquierda a derecha, por lo tanto vamos a empezar con la división de 24 entre 4. Observamos que ambos números son positivos, por lo tanto el resultado va a ser positivo. Y cuando dividimos 24 entre 4 obtenemos que es 6. Bajamos la operación que nos quedó pendiente por menos 2 y ahora observamos que estos números tienen signos distintos, 6 positivo, 2 negativo, signos distintos, el resultado negativo. Y multiplicamos 6 por 2, 12. Y aquí tenemos el resultado final de esta operación. En este caso, sí es imprescindible escribir el signo del número, ¿de acuerdo? Bien, os dejo que veáis los resultados, incluso os dejo propuestas esos 3 apartados finales para que practiquéis, para que os pongáis en práctica y más aún. Vamos a quitar la solución para que de esta forma podáis hacer los ejercicios y luego compararlos con las soluciones. Si hacéis los 3 últimos apartados, por favor, escribidmelo en comentarios y vemos qué tal han ido. Si tenéis alguna duda, también podéis escribirme. Incluso si tenéis alguna idea o queréis algún vídeo en particular, no dudéis en escribirme que estaré encantada de realizarlo. Para cualquier duda, cualquier propuesta, lo que queráis. Si os ha gustado, darle a like y nos vemos en el próximo vídeo.